hablaba con uno de los amigos que siempre participa con nosotros de los equipos de fútbol. Y entonces yo le decía que en Breña habían los caras sucias, ¿no? Y él me decía que no eran caras sucias, lo que pasaba es que eran negros. Y como a la oligarquía, a la clase dominante no le gusta, entonces ese era el apelativo que le ponían de cara sucia. Pero en realidad, y lógico, Breña era un sitio donde vivían pues los descendientes o vivieron los esclavos antes y todo lo demás, las capas marginales, la sociedad. Y entonces ese era el origen, ¿no? Y ahora cuando lo escucho, lo del Tupac Amaru en la barra de la Alianza, lógicamente, porque en el inconsciente colectivo eso subsiste. Y para los negros, pues quien libera quien los libera es Tupac Amaru, históricamente, en 1780, y lógicamente lo tienen que reivindicar. Posiblemente muchos de esa gente, de esos muchachos que van, no lo saben, pero en definitiva y en el fondo, esa es la motivación que lleva a poner a Tupac Amaru dentro de las banderas, de esa barra del equipo de Alianza, ¿no es cierto? Entonces, lo segundo que quería, y en torno a lo que se mencionó también de la película Tupac Amaru, esa película la vi cuando recién se estrenó en el cine de acá, en la Avenida Brasil había un cine que se llamaba el Cine Diamante en la cuadra 9, ¿no? Y entonces vimos la película, terminó la película, era un lleno total, ¿no? Desusado, no muy corriente, no muy común, pero un lleno total, la gente incluso se quedó afuera, y entonces terminó la película y de repente se quedaron todos en silencio, en silencio. Entonces no se entendía, no entendía bien lo que pasaba, era un niño en ese momento, ¿no? Y de repente comienza todo el mundo a aplaudir, 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 se pusieron de pie. Fue algo impresionante el fenómeno que había sucedido, ¿no? Pero yo también reflexioné algo viendo la película. Los artistas que participaban del pueblo no eran ni actores ni actrices profesionales, ni mucho menos. Eran voluntarios, era gente que participaba, ¿no? Pero había que verlos también con relación a lo que ha dicho Augusto, había que ver en sus rostros, en sus caras, en su comportamiento, en sus sentimientos, y ellos realmente no estaban actuando, ellos no estaban actuando, no estaban desempeñando un papel, ellos estaban reivindicando, estaban expresándose algo que lo estaba diciendo cuando decía que en la paradita, en los ambientes, subsiste en el espíritu de la gente, ¿no? Y eso es verdad, eso es cierto, y en esa película, viendo a la gente en las batallas, cuando los van a sacrificar en la plaza del Cusco, y en todo momento, la gente que está participando, eso es lo que uno puede ver en sus rostros, en su comportamiento. Realmente era esa la situación, ¿no? Y en torno a eso y a la invisibilización que tratan de hacer, y se ha hablado en Velasco, y cómo las clases dominantes han tratado de, en el caso de Tupac Amaru, ignorarlo, pero en el caso de Velasco también, en el parque de la casa por donde vivo, había un monumento pequeño porque lo hizo el general Juan Velasco Alvarado. Y se han encargado de destruir eso, sacar la placa y totalmente desaparecer su nombre, su figura y eso. Y inútil el intento, porque eso no es posible, porque igual como relato lo anterior, eso se mantiene en la gente. Y es que en el fondo se trata de un problema que tenemos irresuelto de la sociedad peruana, que es histórico y que hasta ahora no se ha resuelto, que es prácticamente la existencia de dos países diferentes, pues el país andino y los costeños, los criollos, los aristocráticos, ¿no? Y entonces son dos repúblicas que subsisten, pero que todavía no hay un desenlace de eso. Hay veces activamos alguno, ¿no? Por ejemplo, cuando el mismo Velasco o los gobiernos en la historia del Perú, como lo de Sánchez Cerros, de El Mocho o de Velasco, o incluso el de Ollanta o el de Castillo ahora, justamente al cumplirse los 200 años de la independencia del Perú,
y cómo vemos cómo se expresa esa sierra masivamente en su votación, 60, 70, 80%, ¿no? Eso está expresando justamente ese asunto, que tenemos un problema irresuelto. Ellos quieren participar, ser parte, ser tenidos en cuenta, ¿no? Y sin embargo hay una negación absoluta. Y vemos, por ejemplo, en relación a eso que manifestaron, cómo ese congresista creo que ha sido elegido por los que residen en el extranjero, prácticamente ha pedido perdón al rey Felipe VI, creo, de España, por la impertinencia del presidente Castillo en el discurso de toma de la posesión del mando, cuando dice que no va a vivir en ese palacio de gobierno y todo lo demás, ¿no? Y ese hombre reivindica y pide perdón y sigue con lo mismo y sigue en el mismo discurso. Y es que subsiste en esa gente y en esa clase ese espíritu que lo arrastra, lo ha arrastrado siempre, lo sigue y lo mantiene. Y entonces eso es lo que hay un problema ahí que tenemos que nosotros resolver, tratar de integrar del país. Y en torno al otro punto que es de ese historiador que comentaba sobre el movimiento de Túpac Amaru como algo muy local, nosotros perfectamente sabemos que eso no es cierto. El movimiento de Túpac Amaru es un movimiento continental, es un movimiento que se extiende a Bolivia, que se extiende al norte argentino, que se extiende al norte, hacia el norte, hacia Colombia, donde los comuneros también se reivindican. Y también llega esa influencia hasta esa rebelión de Haití que ha hablado de los negros que se liberan por primera vez en América Latina, producen una revolución en 1804, ¿no? Y los negros expulsan a los españoles, a los ingleses y a los franceses de ahí. Esos negros se reivindican y se reclaman tupacamaristas. Hay que pensar que son 20 años que recién han pasado del movimiento de Túpac Amaru. Entonces, no es peregrina, alejada la idea que esa influencia también marcó a esos negros tupacamaristas. Y justamente los haitianos, cuando Bolívar es derrotado en sus intentos revolucionarios, se refugia en Jamaica y después pasa hacia Haití, porque ha escuchado las noticias ya de la rebelión, y pasa a Haití y habla con los líderes de la revolución. Justamente los haitianos en ese momento se comprometen en aportar armas y apoyo pecuniario y todo lo que sea necesario, solamente con una promesa a Bolívar, que libere a los negros, que siga su lucha, que va a tener el respaldo de ellos, pero que su compromiso sea el de liberar a los negros. Entonces, tiene coherencia todos estos hechos. Entonces, es peregrina pues esa idea que la revolución fue de Huánuco, el Cusco y algunos sitios más o algo por el estilo. No, la revolución de Túpac Amaru es una revolución continental, su influencia es tremenda, sacude, es antes que la revolución francesa, ¿no? Y justamente se produce en el medio de este periodo a 240 años del colonizaje de los españoles, y 240 años o 250 años más es la República, los 200 años de la República, ¿no? Entonces, como también negarle el carácter de revolución a Túpac Amaru. Claro que es una revolución y de lejos, y reivindica mucho más de todo lo que nadie reivindicó hasta ese momento, y no existían las ciencias sociales, y no existían tantas cosas que después uno ha surgido, ¿no? En el siglo XIX y para adelante, ¿no? Pero en 1780, imagínense, tremendo acontecimiento lo que sucedía con esa revolución de Túpac Amaru, pues, ¿no?